versículo 1 y 2. Pablo viene hablando en el capítulo anterior y nos viene mostrando de que cuando abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabundó, y que así como el pecado entró por un solo hombre, también la gracia y el perdón de Dios entró por un solo hombre, Jesucristo. Y aquí, cuando Pablo enseñaba esto en su tiempo, muchos malinterpretaron este pasaje o malinterpretaron las enseñanzas del apóstol Pablo. Aquellos que estaban bajo la ley, aquellos que no querían estar más o no querían ser más esclavo de la ley. Y entonces Pablo le enseñaba y le hablaba sobre la gracia, la diferencia que hay entre la gracia y la ley. Y muchos malinterpretaron esto. Entonces, e inclusive hoy, hermanos, malinterpretan muchos. Y Santiago nos habla justamente de eso, que la fe sin obra es muerta. Y estos tenían de decir, bueno, si estamos bajo la gracia, ya no hay necesidad de hacer obras, ya no hay necesidad de hacer lo que la ley nos demanda, porque estamos bajo la gracia. Entonces podemos hacer lo que queremos, total, de igual manera seremos salvos. Total, la gracia de igual manera se nos ha dado. Y es lo más importante, la gracia que la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo advierte en estos pasajes y hace preguntas aquí en el capítulo 6. Más adelante también hace pregunta en el mismo capítulo. Y dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde allí, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, el verdadero creyente ha sido llamado a vivir una nueva vida en la justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Al morir al pecado, esa persona o ese creyente vive para Dios, no para satisfacer los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, ¿qué acaso vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Porque el apóstol Pablo estaba diciendo en el capítulo 5, versículo 20, allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ellos malinterpretaban este pasaje de 5:20. Y de esta manera Pablo tuvo que hacer esta pregunta. ¿Qué pues? ¿Qué diremos a todo esto? A todo lo que se venía hablando anteriormente en los capítulos anteriores. ¿Que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego más adelante el apóstol Pablo da un ejemplo de un matrimonio, que la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella está libre, puede casarse de nuevo. Mientras el marido vive, no se puede casar, porque entonces adultera, es una pecadora, por decir así. Lo mismo pasa con el hombre. Mientras la mujer vive, está sujeto a la ley que fue puesta para cumplir esa ley, no para desobedecerla. Aunque estemos bajo la gracia, con más razón debemos de cumplir la ley de Dios. Entonces, tenemos aquí en estos pasajes que las riquezas de la gracia de Dios para mucha gente en el tiempo del apóstol Pablo, especialmente para los judíos y aquellos paganos que habían abrazado el judaísmo, era algo nuevo para ellos. Estos que habían abrazado la ley de Dios, estos que se habían judaizado, porque estaban los judíos que judaizaban a las personas. Entonces, cuando Pablo empezó a enseñar esto,
Para ello era algo nuevo. El énfasis que hacía el apóstol Pablo en la gracia divina como única fuente de salvación, para aquellos era algo maravilloso, algo que no se había escuchado antes, obviamente. Está en el Antiguo Testamento, está en la palabra, pero ellos no lo habían interpretado de esa manera. Pero por la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu en el apóstol Pablo, es que ha enseñado en aquel tiempo y nos enseña a nosotros a través de su palabra. Entonces, hermanos, a algunos de ellos le parecía que el apóstol Pablo estaba minimizando el valor de las obras, pero no era así. Muchos creen todavía hoy que lo que Pablo enseñó es de que si estamos bajo la gracia, ya no hay necesidad de cumplir los mandamientos de Dios. Pero como dije anteriormente, Santiago dijo, la fe sin obra es muerta, no tiene valor alguno. Si nosotros decimos creemos en Dios y no obedecemos sus mandamientos, si nosotros decimos creer en Cristo, pero no hacemos lo que Cristo nos ha enseñado. No cumplimos, como decíamos la vez pasada, con la ley real, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar a Dios es sujetarnos a Él, es someternos a Él, a su voluntad, que se haga su voluntad en nosotros, no la nuestra. Y amar a nuestro prójimo es no mentirle, no engañarle, no traicionarle, no puñalearle por la espalda, por decir así, o no hablar mal de ellos. A eso se refiere, ese es el verdadero amor, la ley real que habla la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para estas personas, creían que el apóstol Pablo estaba minimizando el valor de las obras. Ellos pensaban, si las obras cuentan tan poco, ¿para qué ocuparse siquiera de hacerlas? No hace falta, no hay necesidad. Además, si la gracia es lo más importante, ¿por qué no pecar abiertamente con gusto para dar a la gracia la oportunidad de actuar, de hacer su obra? Y esto todavía sigue ocurriendo hoy. Porque claro, el apóstol Pablo decía allí en el capítulo 5, versículo 20, que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Entonces pensaban esto, bueno, pues si la gracia tiene que abundar, cuando yo peco más, entonces cuando más peco la gracia de Dios se va a aumentar. No, no es así. No es de esa manera que se debe interpretar la palabra de Dios. Eso es torcer el pasaje de las Escrituras. Así que a este pensamiento tan errado, el apóstol Pablo pregunta y responde a la vez allí en el capítulo 6, versículo 1 y 2 que leímos al principio. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible que un verdadero creyente continúe practicando el pecado. Los que han muerto al pecado viven para Dios en Cristo Jesús. A la pregunta que hace el apóstol Pablo, muchos decían, al igual que hoy, distorsionando y entendiendo mal para su propia perdición. Si entendemos lo que quieren decir estas palabras, decían estas personas. Es verdad, Pablo, lo que vos decís. Entendemos perfectamente lo que nos está enseñando. Entendemos lo que vos querés decir. Lo que quieren decir estas palabras. ¿Y qué quiere decir estas palabras? Que continuaremos pecando para que la gracia abunde. Entendieron todo mal. Y no es lo que Pablo estaba diciendo. No es que Pablo estaba diciendo, bueno, pues ya que la gracia abundó, ya que Cristo vino, pagó por nuestros pecados, pagó nuestra maldición y nos apartó de la ira de Dios, pues entonces yo sigo haciendo mi vida como quiera, total, ya soy salvo, me voy al cielo, porque la gracia abunda cuando más yo peco, o cuando ni siquiera me ocupo de las cosas espirituales. Y no es lo que está diciendo el apóstol Pablo en sus cartas, no es lo que está enseñando. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:16, él habla justamente de esto, de cómo estas personas malinterpretaban
y todavía lo siguen haciendo muchos hoy en día, malinterpretaban los pasajes o las cartas del apóstol Pablo. Dice 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro había cosas que no entendía de lo que decía Pablo. Y muchos todavía no entienden hoy en día. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí está, hermano, lo que hablábamos al principio. Tuercen la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya están por Dios destinados a eso. Y muchos le siguen a estas personas que tuercen las escrituras, enseñando, como decíamos la vez pasada, como doctrina, mandamiento de hombre, doctrinas de hombre. Pero como decíamos la vez pasada, Dios nos ha hecho libre para no obedecer esos mandamientos de Dios, sino libre para obedecer sus mandamientos. Ha puesto su espíritu, nos ha sellado con su espíritu para someternos, para sujetarnos a su voluntad. Como dice en Gálatas, si es que su espíritu está en nosotros. Entonces, ciertos individuos habían convertido la doctrina de la gracia de Dios en excusa para una vida inmoral, y eso lo dice Judas en el versículo 4, que estas personas usan la libertad como ocasión para la carne, usan como excusa para pecar, para darle rienda suelta a su carne, para enseñar como doctrina mandamiento de hombre. Y en este tiempo, en el tiempo de ellos, querían judaizar a todos los gentiles, aquellos que se habían convertido, aquellos que habían creído en la gracia de Dios, que habían creído en el Señor Jesucristo, porque malinterpretaban la palabra de Dios. En cada época, hermano, han salido tales enseñanzas, y los que le siguen, siempre hubo, mirando nosotros en la historia del cristianismo, siempre ha habido personas que han torcido el evangelio, que han traído doctrinas, enseñanzas de hombre, que han torcido las escrituras para su propia perdición, como dice el pasaje allí. El pensamiento que tienen estas personas es: cuanto más peca una persona, más grande recibe la gracia. Así que dale nomás, te dicen mucho. ¿Quién sos vos para que me juzgue? Si Dios me hizo libre, si estamos bajo la gracia, ¿quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacer? Como decíamos la vez pasada, nosotros tenemos la autoridad por la palabra de juzgar con justo juicio. Si ves a tu hermano que está en pecado o que ha pecado contra ti, ve y repréndelo, dile. Y si acepta la corrección, has ganado a tu hermano. Y si no, te escucha, no te quiere obedecer, ve con 2 o 3 testigos. Y si no, ve a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil. La palabra nos enseña. Ahora, antes de juzgar, debemos examinarnos nosotros como estamos, examinar nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos autoridad por la palabra de Dios de juzgar. Pero estas personas que le encanta embarrarse y vivir y ser como el puerco, volver al barro, como dice la palabra de Dios, volver a revolcarse en el barro, volver a ser como el perro, a consumir de vuelta lo que ha alargado. Entonces, estas personas piensan de esta manera. No estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre con la excusa de seguir en el error. Y cuando le corregís o le mostrás de que no es lo que dice las escrituras, te tratan de un montón de cosas o te tildan. Entonces, la respuesta es: de ninguna manera debemos continuar pecando si estamos en la gracia. La mera sugerencia de que el fin justifica los medios
que se puede producir gracia viviendo en pecado, es algo tan completamente detestable para el apóstol Pablo aquí, y lo debe ser para nosotros también, hermano, aquellos que entendemos qué significa la gracia de Dios y qué significa ser apartado, llamado a vivir una vida diferente, una nueva vida, vivir en santidad, en justicia, en la verdad de Dios. Debe ser detestable para nosotros también, como lo es o como lo ha sido para el apóstol Pablo al escribir estas epístolas o cartas. Para un cristiano, el continuar viviendo en pecado no solo es ilícito, es imposible. Es cierto que el creyente comete pecado hasta llegar al día de su liberación mortal. Todavía vivimos en una naturaleza pecaminosa. Todavía vivimos en esa naturaleza que muchas veces pecamos con pensamientos, con palabras, pero ya no es algo que nosotros practicamos. No debería ser una práctica en nuestras vidas. No debería ser algo que lo hacemos conscientemente, sino que lo hacemos inconsciente porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Todavía vivimos en este cuerpo de pecado. No somos perfectos todavía. Estamos en ese camino de perfección. Pero cuando Cristo venga o nosotros vamos, morimos en este cuerpo y vivimos para Él eternamente, entonces seremos perfectos. Entonces llegaremos a la medida y estatura de Cristo, a un varón perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, es cierto que nosotros cometemos pecado todavía, pero ya no practicamos el pecado, hermano. Y esa es la diferencia. Que si yo hoy cometí un pecado, yo tengo que ser consciente a la luz de la palabra de que ese pecado no debe arraigarse en mi corazón y continuar volviendo al mismo pecado, porque entonces estoy practicando el pecado. Entonces tengo que examinar mi corazón y arrepentirme de mis pecados y pedir perdón al Señor y apartarme de eso que me está alejando de Dios, que me está apartando del Señor. Entonces una persona cristiana peca porque vive en un cuerpo de pecado, pero no practica el pecado. Ya el pecado, dice el apóstol Pablo, nos enseñorea de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos por amor a Cristo, somos esclavos de Cristo, somos siervos del Señor. Toda la iglesia, todo creyente, sea hombre o sea mujer, es siervo o sierva del Señor. Debe amar y servir al Señor, debe vivir una vida rendida a Cristo, debe honrarle al Señor con todos sus miembros, con todo su cuerpo, con todo lo que es. Presentarse en sacrificio vivo, agradable al Señor, que glorifique su nombre. Pablo nos recuerda que algo decisivo ha sucedido, tanto en su vida como la nuestra. Por la gracia de Dios hemos muerto al pecado. Es decir, hemos renunciado a la obediencia a nuestra naturaleza pecaminosa y todas las deducciones y halagos de este mundo pecaminoso. Todas aquellas cosas. Es decir, todo lo que nosotros hacíamos antes de llegar a Cristo, pero que minimizaba la gracia de Dios o lo que Dios ha hecho, hoy ya no lo practicamos, ya no lo hacemos. Ya hemos renunciado a todo eso. Renunciado a la obediencia, a nuestra naturaleza pecadora y a todas las deducciones y halagos de este mundo pecador. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. La libertad cristiana, hermano, no es para decir, bueno, voy a pecar, voy a hacer lo que quiero, total estoy bajo la gracia. No, no es para pecar, sino que
Cristo Jesús nos ha librado de la culpa del pecado, de la condenación, de la ira de Dios, de la maldición de la ley. Romanos 6:18 dice, librados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no siervo del pecado, sino que siervos de la justicia, porque hemos sido librados del pecado y para eso hemos sido librados del pecado. Para ser justo, santo, como Dios es justo y santo. Es una libertad del dominio del pecado, no una libertad para vivir en pecado. Pero tristemente y para su propia perdición, muchos están errados y usan la libertad cristiana como excusa, practicando pecado deliberadamente, alimentando su concupiscencia, es decir, sus deseos pecaminosos. El Señor nos enseña a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice allí en Gálatas 5, 13, a libertad fuisteis llamados. Pero que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Es decir, soy libre, puedo hacer lo que quiero con las personas, puedo exigirle, puedo imponerle, puedo maldecirle, puedo decirle un montón de cosas usando la palabra, torciendo la palabra. Dice, no, eso no se debe hacer. Y es lo que estas personas habían entendido. Usaban la gracia para engañar a las personas, para torcer las escrituras y tener engañado a las personas. Usando, dice el apóstol Pedro, las otras escrituras, el Antiguo Testamento. Por eso dije que hoy está pasando lo mismo que ha pasado en aquellas épocas. Agarran el Antiguo Testamento y hablan de pactos, hablan de primicias, hablan de cosechas, hablan de un montón de cosas, pero ¿quién es el que saca provecho? La carne. ¿Y qué carne? La del líder, la del maestro que está enseñando, porque el pueblo sigue siendo desnutrido espiritualmente, porque no hay esa palabra verdadera, viva, llena del Espíritu Santo, porque están torciendo la palabra de Dios y están enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Dios no nos manda a torcer la palabra y usar para nuestra carne, para ensanchar nuestro ego. Dios no nos manda que hagamos eso. Pero tristemente muchos, hermanos, usan la palabra de Dios como ocasión para la carne. Entonces, no usemos la libertad como ocasión para la carne, para engordarme yo y el pueblo desnutrido. No, hermano, no es para eso. No alimentemos nuestro ego. No engañemos a los hermanos o a la iglesia. No le mintamos usando textos fuera de su contexto, sino seamos nosotros mismos ejemplos como alguien que usa bien la palabra de verdad. No torzamos las escrituras para alimentar nuestra carne, porque si lo hacemos, lo haríamos para nuestra propia perdición. Y muchos nos van a seguir, muchos van a creer. Y Jesús dijo, son ciegos, guías de ciego. Y dirán en aquel tiempo, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos que las personas vomiten y saquen los demonios afuera. En tu nombre hicimos un montón de milagros, en tu nombre ayudamos, dimos acá, allá. Pero el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque están para eso. No para alimentarse ellos espiritualmente y alimentar al pueblo espiritualmente. Están torciendo la palabra de Dios.
tal cual como pasaba aquí. Y el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, no, hermano, eso no es la gracia de Dios. Eso no es obra del Espíritu de Dios, aquel Espíritu que nos ha sellado nuestro corazón, que nos ha hecho libre. No es para eso la gracia de Dios. Debemos volver a las Escrituras. Volver y analizar y estudiar y examinar los pasajes bíblicos. Todos, hermanos, todos necesitamos. Yo necesito volver y examinar las Escrituras. Despojarme de todo lo que aparentemente sabía o creía y volver como una mente vacía a la palabra, volver nuevamente y escudriñar y ver y analizar y ver y estudiar la palabra de Dios para volver a lo que Dios nos ha enseñado hace miles de años atrás y volver realmente al camino verdadero, al camino de la gracia de Dios. No usar la libertad como ocasión para la carne, no convertir la gracia de Dios en un permiso para desobedecer a los mandamientos del Señor. Esto es grave porque se está pervirtiendo el propósito de la gracia por el cual fue enviado. No es para estar otra vez en esclavitud. No es para estar otra vez atado ni a los hombres, ni al pecado, ni al mundo, ni al diablo. Es para que seamos libres como verdaderos creyentes, libres de toda esclavitud, de todo pecado, libre para honrarle a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivir como hijos de luz, para eso fue enviada la gracia de Dios. Para eso fue la promesa, aquella promesa que Dios le hizo a la mujer en Génesis 3:15. Esa simiente para que hoy esté en nuestro corazón Jesucristo. Para eso fue escrita la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos a vivir como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que está su vida con Cristo escondido en Dios, guardado en Dios. Entonces, hermano, no vino la gracia de Dios para que pequemos tranquilamente y creer que no va a pasar nada, que podemos seguir viviendo o descuidando la palabra o descuidando la oración, la búsqueda de Dios. Total, ya hemos sido salvados, me he sumergido en el agua, he sido bautizado. Dime testimonio a toda la congregación, o todos supieron que me he bautizado y que me he sumergido en el agua y soy una nueva criatura. Ya está. Puedo seguir haciendo mi vida como quiera. No es para eso la gracia. No es para usar como ocasión para la carne, creer que no va a pasar nada, porque tal vez, es cierto, no pase nada, pero al final del camino será el tema. Allí será. Al final de la trompeta, allí será. Cómo estará nuestro corazón, nuestra vida, temblando como una hoja al viento, o fortalecido y gozoso, esperando la venida de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Esperando con ansias, con deseo, con anhelo su venida. Porque le hemos creído, le hemos amado, le hemos servido y hemos hecho lo que Él nos ha enseñado. Bienaventurado, hermanos, seremos si esperamos, no con temor, sino con deseo, con anhelo, con amor. No ese temor que nos aparta de Él, sino un temor santo, un temor servible, que le ama, que le honra a Él. La gracia de Dios vino para que seamos transformados de una vida de pecado a una vida llena del Espíritu de Dios, llena de la gracia de Dios. Si antes odiábamos, ya hoy no odiamos más. Si antes peleábamos, ya hoy no peleamos más. Si antes robábamos, ya hoy no robamos más. Si antes mentíamos, ya hoy no mentimos más. Y un montón de cosas que antes hacíamos, ya hoy no
debemos hacerlo más, porque no estamos bajo esa maldición de pecado, sino estamos bajo la gracia de Dios. Y esa gracia nos ha hecho libre, no para pecar o continuar en los pecados pasados, sino para honrarle al Señor, para santificarnos. Para eso vino la gracia, para servir a Dios, para servir al Señor. Porque la gracia de Dios ha sido manifestado, dice la palabra en Tito 2, 11 y 12. Ha sido manifestada la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la manera de vivir, hermano. Y eso va a reflejar nuestra vida y va a dar frutos dignos que glorifiquen su nombre, porque verán realmente que Dios ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Y manifestaremos los frutos de la gracia de Dios, los frutos o el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Si usamos la gracia para justificar nuestros pecados, estamos contradiciendo el verdadero propósito de la gracia de Dios. El verdadero propósito de la libertad cristiana es que, siendo librados de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor todos los días de nuestras vidas en santidad y justicia. Es lo que había profetizado Zacarías en Lucas 1, 74 al 75. Podemos mirar allí aquel varón que profetizó esta palabra. Cuando Cristo vino, para eso vino, para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros vivamos en la justicia, en la verdad de Dios. Para eso fue, dice la profecía de Zacarías allí, cuando había entrado en el templo, luego que había salido, él había profetizado esto, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice el versículo 67, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando Cristo vino, redimió a su pueblo. Era la promesa que había en el Antiguo Testamento, de aquel Mesías, de aquel Cordero que iba a venir a morir, a dar su vida por su pueblo, por nosotros. Pero no lo iba a hacer para que sigamos en pecado, para que sigamos siendo esclavos del pecado, sino para que vivamos en santidad, en justicia de la verdad todos los días de nuestras vidas. Entonces antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido librados, limpiados con la sangre de Jesucristo para servir a Dios. La libertad cristiana no es libertinaje, hermanos. Y nosotros sabemos eso. No es, puedo pecar todas las veces que se me dé la gana. Total, estoy bajo la gracia. Ya Cristo Jesús pagó mis pecados. Es el pensamiento de muchos que están errados o que tuercen las escrituras. Es libertad del pecado para vivir en santidad. El Señor nos dejó claro en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Levítico 11, 44 y 19, 2, y después encontramos en Primera de Pedro 1, 16, donde el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Para eso fuimos llamados.
para ser santos, porque Él es santo. Si decimos que Dios es nuestro Padre, debemos ser como Él, santo, justo. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, nuestro sumo Señor y Salvador, nuestro todo, entonces debemos ser como Él, manso, humilde de corazón, santo, puro, limpio. Y es cierto, aún nos falta un montón, reconocemos que aún nos falta un montón para llegar a esa medida y estatura. Pero ¿por qué no empezar desde ahora a vivir una vida conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Por qué esperar mañana lo que hoy podemos hacer? Porque mañana puede ser demasiado tarde para tomar la decisión de amarle y servirle al Señor, de honrarle a Él como nuestro Señor y Salvador. Hoy es el tiempo. Si hoy oímos su voz a través de su palabra, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Tal vez muchos dirán, qué palabra, qué tremendo mensaje de Dios. Pero quedó ahí. No se apropió. No dejó que esa palabra de Dios obre en su vida. Fue simplemente de oídas, pero no hubo un cambio, una transformación en esa persona. Y lo que Dios quiere es que haya un cambio, una transformación en esa persona a través de su palabra. Para eso es que se trae su palabra, para eso es que se comparte su palabra. Tanto para mí, que me toca exponer la palabra, como para todo aquel que la oye. Quien usa la libertad con la que Cristo le ha hecho libre como excusa para pecar es autodestrucción espiritual. Se autodestruye. Todo lo que Dios le ha enseñado, le ha mostrado, está pisoteando. La gracia de Dios está pisoteando. A Cristo le está pisoteando. La sangre de Cristo está pisoteando. Porque no está cumpliendo el propósito de la gracia para el cual fue traído. Dice el apóstol Pablo que mirábamos allí al comienzo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera vamos a perseverar en el pecado. Así que el Señor nos ilumine cada día nuestro entendimiento y obre, siga obrando en nuestro corazón como Él lo sigue haciendo, guiándonos en esa gracia que cambia, que transforma, llenándonos de su Espíritu, porque ya hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Pero necesitamos cada día ser llenos de su Espíritu Santo. Y para ser llenos de su Espíritu Santo, debemos ser llenos de su palabra, llenos de la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo no obra fuera de la palabra de Dios, ni su palabra fuera del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, a que cada día seamos como Él. Y sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Ser santo como Él es santo. Ser justo como Él es justo. Tener esa gracia que Él tuvo. Amar como Él amó. Sin prejuicio, el Señor amó. Amó a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, amó a los leprosos, amó a todo el mundo. Pero no todo el mundo le amó a Él. No todo el mundo le correspondió o le devolvió, por decir así, ese amor que Él nos ha dado. Estamos a tiempo, hermanos, nosotros, porque vivimos en el tiempo de la gracia todavía. Estamos a tiempo de amarle como Él nos ha amado, entregando nuestra vida para la gloria de Él, para honrarle a Él, sacrificando todo lo que somos para Él. Y esto no quiero decir que uno tiene que dejar todo o dar todo, ¿no? Material, económico me refiero, porque tristemente muchos malinterpretan cuando uno dice, tiene que dar todo para Dios, tiene que sacrificar todo para Dios. Entonces entregan casa, entregan auto, entregan trabajo, entregan dinero. No me refiero a eso, hermano. No me refiero a las cosas terrenales de este mundo.
Me refiero a una vida entregada, completa a Dios, una vida espiritual de amor y de servicio. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por